día. Bien. Ya se va poniendo más lindo el día a esta hora. Bueno, como habíamos anunciado, vamos a empezar la serie sobre el gobierno de la Iglesia. Bien. La primera pregunta que quizá algunos de ustedes se hacen es ¿para qué? ¿O por qué? ¿O qué interés tiene eso para la Iglesia en común? Si es algo que deberían de aprender en un seminario o solamente los pastores. Bueno, lo primero que yo quiero aclarar antes de empezar es que cuando yo digo el gobierno de la Iglesia Universal no me refiero a la iglesia que aparece en el canal de enlace. O sea, no es la denominación Iglesia Universal. Cuando decimos Iglesia Universal nos estamos refiriendo a todos los cristianos vivos, físicamente vivos, en el planeta Tierra, ¿bien? O sea, no nos referimos a la denominación de la Iglesia Universal. Bien, primero, es necesario que veamos este tema porque tenemos que entender quién manda en la Iglesia. Nosotros somos una iglesia que viene en crecimiento. Hace poco tuvimos el ingreso de nuevos miembros. También tenemos el hecho de que a medida que vayamos creciendo van a empezar a surgir cada vez más preguntas. Una de las cosas que hablábamos el otro día es que se van notando en los miembros de la iglesia que cada vez hacen preguntas más profundas. No sé, anoche con los jóvenes les decíamos a los jóvenes, bueno, hagan unas preguntas, y se tiraron unas preguntas bien profundas, bien interesantes, que no eran las que hacían al principio. La iglesia va a ir creciendo y se va a ir replanteando otras cosas. Entonces, el crecimiento de la iglesia nos lleva a cuestionarnos quién manda en la iglesia. Por eso, la serie del gobierno de la iglesia. ¿Cómo sabemos qué hacer? ¿Cómo sabemos qué practicar, qué no practicar? ¿Podría yo poner, como algunas iglesias en México, un cuadrilátero de lucha libre adentro del salón de la iglesia para llamar gente? Bien, ¿por qué no? ¿O por qué sí? Son preguntas importantes para nosotros. Entonces, otra pregunta, ¿por qué nos identificamos como bautistas reformados? ¿Por qué no somos presbiterianos, anglicanos, metodistas, hermanos libres, pentecostales o de la iglesia? ¿Ni por qué bautistas reformados en esta área del gobierno de la iglesia? ¿Podría el gobierno nacional, podría venir Alberto Fernández y decirnos a nosotros cómo llevar a cabo la iglesia? Ustedes dicen, no, obvio que no, pero un anglicano diría sí. ¿Ven? O sea, por eso es que estamos metiéndonos en este tema. Entonces, es de vital importancia para nosotros, pero sin embargo, tenemos que reconocer algo. El Señor ha usado hombres muy fieles a Él que creen diferente de este tema. Para que ustedes tengan una idea, por ejemplo, en la historia tenemos a grandes rasgos 4 modelos de gobierno de la iglesia, 4 escuelas. Una son los presbiterianos, creo que algunos han escuchado nombrar eso. ¿Cómo funcionan ellos? De nuevo, no estoy explicando en profundidad todo lo que ellos creen. Pero en términos generales ellos se caracterizan por tener un pastor en la iglesia que a su vez en una región las iglesias locales mandan un pastor a un grupo que se llama presbiterio y a su vez ese presbiterio forma parte de otro grupo y lo que ellos buscan hacer es reflejar la unidad de la iglesia a través de un gobierno común para todas las iglesias locales. ¿Bien? Por ejemplo, para que vean que hay grandes hombres de Dios que creen eso, lo tenemos a Sproul, ¿no? Los que no han escuchado a Sproul, por favor, vayan después de YouTube, escúchenlo en sus prédicas. O Timothy Keller, ¿no? Son buenos hombres de Dios, muy fieles, y que el Señor ha usado inmensamente para edificar su pueblo. Otra escuela son los episcopales, que adentro de ese término podés meter a muchos, ¿no? Pero ellos, en cambio de creer que la autoridad está en un grupo, creen que la autoridad está en una persona. No lo reconocemos como iglesia, pero por ejemplo el Papa o la Iglesia Católica Romana aplica este tipo de gobierno. ¿Cómo se organizan ellos? Bueno, hay un obispo que está a cargo de todas las iglesias locales, que a su vez cada región de iglesias locales está controlada por un arzobispo.
Por ejemplo, como protestante tenemos la iglesia anglicana. Y ustedes dicen, anglicano, ¿qué es anglicano? Bueno, es la iglesia oficial de Inglaterra. Alguien de ahí, que nosotros podemos decir tremendo hombre de Dios, Packer, J.I. Packer. Si no han leído, por ejemplo, el libro de él, Hacia el conocimiento de Dios, léanlo, es espectacular. Pero él entendía el gobierno así. Hoy por hoy la iglesia anglicana recaído mucho a tal punto que él sale, hace el cambio de membresía de iglesia anglicana allá y se hace miembro en Chile. ¿Bien? Pero existe, históricamente existe ese modelo. Después tenemos otro modelo que son los congregacionalistas. Ellos entienden que la autoridad de la iglesia, lo que dice cómo debe funcionar la iglesia, está en la reunión de miembros. O sea, la membresía dice qué es bueno, qué es malo, qué hacer, qué no hacer. En Estados Unidos, por ejemplo, la gran mayoría de iglesias funcionan así. Si ustedes ven, por ejemplo, no sé si en Facebook tienen a Cristianos al Día, es como un diario de cristianos, te avisan, iglesia de, qué sé yo, Capitol Hill echó al pastor, y vos decís, ¿cómo los echan? O iglesia tanto contrató al pastor, porque literalmente allá, vos vas, si tenés un estudio en un seminario, dejas tu currículum, literalmente, es como entrar a trabajar en una empresa, la iglesia va a analizar tu currículum y todos los postulantes y te contratan, ¿bien? Son congregacionalistas. Llevado a un extremo, no siempre es así, todos estos modelos se pueden llevar a un extremo nocivo, pero llevado a un extremo hay historias de iglesias que se han dividido por el color de las cortinas, no son todos los casos, pero se han dividido porque la mitad de la iglesia dice yo quiero cortinas moradas o la otra cortinas blancas. Bueno, no, yo quiero morada, me voy a la esquina y abro otra iglesia con cortinas moradas. Es un caso muy extremo, de nuevo, esto no es normal, pero es muy extremo, pero funciona por voto a mano alzada o voto de alguna forma y es democrática en algún punto. No creen en un gobierno de la iglesia a través de órganos oficiales, o sea, los pastores no gobiernan sobre la iglesia, los pastores son un miembro más que está sentado y ellos pueden votar o no. Obviamente en la práctica un pastor tiene mucho peso, su voto y mucha gente lo va a seguir, pero el pastor no puede imponer algo sobre la iglesia. Y después tenemos la postura de la mayoría de los bautistas reformados, que es un congregacionalismo liderado por ancianos, que es diferente. ¿Bien? ¿En qué es diferente? Bueno, primero, nosotros creemos que el poder de la llave está en la iglesia. Lo pueden ver, vamos a ver un montón de textos, ¿sí? Porque es un sermón temático. Pero lo pueden ver en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Vamos a estar en un rato en ese texto, pero pueden ir anotando. Paralelo a Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, en donde tenemos el caso de la disciplina eclesiástica. Por ejemplo, nosotros vimos el caso de la disciplina, ¿no? Si un hermano va y peca contra ti, ve y confronta a los otros, si no te escucha te va con testigos, si no te escucha, le decimos a los ancianos y ellos lo echan de la iglesia. No, si no te escucha, si lo decís a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, ahí lo tenés como gentil publicano. Ese es el poder de la llave. También creemos, porque nosotros nos adherimos a esta escuela, en la pluralidad de ancianos. Vemos que el patrón en el Nuevo Testamento es que cada iglesia local tenía varios ancianos. Creemos que es la palabra a nivel de iglesia universal, la palabra de Dios gobierna cada iglesia local a través de los pastores. Pero es la palabra. La autoridad no reside en el pastor, reside en la palabra. Eso quiere decir que si cualquier pastor, sea quien sea, dice algo que va en contra de la palabra, la obligación de la iglesia es no seguirlo. ¿Bien? Entonces la autoridad no está en el pastor, sino en la palabra. El patrón normalmente es que si el hombre está estudiando la Biblia 8 horas al día, normalmente, si es un siervo fiel, así es normalmente, seguimos lo que él dice porque es lo que la palabra dice. Una figura de él, Mark Dever. Hemos visto la serie de 9 marcas, hemos visto, no sé, el libro Iglesia Liberante, la disciplina y demás. Bueno, él es de esta escuela. Entonces, ¿para qué digo yo esto? Para que no creamos que si el otro día nos cruzamos con alguien que dice, yo soy anglicano, yo soy presbiteriano,
nos creamos como que no son cristianos. Ellos son nuestros hermanos. Esto no divide a un cristiano de un no cristiano. Ahora, en el tema que vamos a ver hoy, el gobierno de la Iglesia Universal, vamos a pasar por arriba, pero vamos a ver lo suficiente para que entendamos lo importante. ¿Bien? Pero vamos a orar antes de empezar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú no has dejado a la Iglesia a la deriva, sino que le has dicho cómo llevar a cabo la misión que ella tiene. Señor, gracias, porque a la Iglesia la edificás vos, no nosotros. Somos solo instrumentos. Gracias, Señor, porque vemos que estás edificando esta Iglesia. Es hermoso ver que, así como las puertas del Hades no pueden contra la Iglesia, nosotros venimos ya de 2 años de cuarentena y el coronavirus no pudo contra esta Iglesia. Porque vos estás por esta Iglesia. Y si vos estás por nosotros, no hay nadie contra nosotros, Señor. Gracias por eso. Te pedimos que nos ayudes a entender que la autoridad está en vos, en tu palabra escrita hoy. Que la Biblia sea el centro de esta iglesia, que seamos una iglesia cristocéntrica, que podamos, Señor, guiarnos en todo lo que hacemos, queremos, deseamos, a través de tu palabra. Y, Señor, bendice al que ha de predicar, que pueda ser fiel a tu palabra y que estés usándolo para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver 3 cosas, 3 puntos. Primero, ¿a qué nos referimos con el gobierno de la Iglesia Universal? Segundo, ¿quién gobierna a las iglesias en el mundo? Estoy hablando iglesias cristianas, ¿no? Y tercero, ¿cómo lo hace hoy? Entonces, repito, ¿a qué nos referimos con el gobierno? ¿Quién gobierna las iglesias locales en el mundo? ¿Y cómo lo hace hoy? Son las 3 cosas a grandes rasgos que vamos a estar viendo. Para que tengan en cuenta, de ahora en más, cuando yo diga iglesia, en este sermón, me refiero a todas las iglesias del mundo. Cuando me refiero a la iglesia local, vamos a estar diciendo iglesia local. ¿Bien? Entonces, ¿a qué nos referimos con el gobierno de la Iglesia Universal? Vamos a intentar responder quién está al mando o quién manda en todas las iglesias locales del mundo. ¿El Papa? ¿Un presbiterio? ¿Un obispo? ¿O alguna asociación de pastores? Vamos a ver que no. Pero vamos a definir primero una diferencia que nos puede llevar a confundirnos. Primero, ¿qué es autoridad y qué es gobierno? La autoridad, podemos decir que es el derecho que tiene alguien, o un órgano, o una institución, de decirle a otro qué hacer. ¿Bien? Es la capacidad de poder hacer eso. No es el derecho, perdón, es la capacidad. El gobierno es el derecho de poder hacer eso oficialmente. ¿Bien? Entonces, si ustedes ven, no sé, al mal llamado apóstol Maldonado diciéndole que hagan algo en contra de la Biblia, él puede tener autoridad en esa iglesia porque la gente lo reconoce, pero no tiene el derecho de hacer eso, porque es la Biblia la que debe de decir eso. ¿Bien? Entonces a eso nos vamos a referir con el gobierno de la iglesia. Tenemos que tener en cuenta otra cosa importante. Lo que vamos a ver de la Iglesia Universal aplica a todas las iglesias locales, pero el gobierno de la iglesia local aplica solo a esa iglesia local, que es un sermón que vamos a ver más adelante. Eso va a tener en cuenta. Entonces, vamos entonces al grano. ¿Quién tiene autoridad sobre la iglesia? Espero que todos hayan dicho Cristo. Cristo es quien gobierna toda la iglesia. Acompáñenme a Mateo 28, capítulo 18, versículo 18. Estos textos se van a repetir constantemente porque procuré usar más o menos los mismos textos para que no estemos salpicando de todos lados. Entonces está Jesús ya pronto a ascender y él va y Jesús reúne a los discípulos y él les dice en Mateo 28, capítulo 18: toda autoridad, o Reina Valera, toda potestad, dice la Reina Valera, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y después da la gran comisión, ¿no? Por lo tanto, ir bla, 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 bla. Bien. Y al último, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Podemos ir también a Efesios 4:11. Pueden dejar ahí un papelito o algo porque vamos a volver en ese texto.
Pero van a ver que ¿quién gobierna la iglesia? Cristo. Cristo gobierna la iglesia, porque toda autoridad ha sido dada para Él. Él es el rey de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia. Entonces, no hay nadie que pueda ir en contra de lo que Cristo dijo en ninguna iglesia que se haga llamar cristiana en la tierra. Eso es iglesia universal. En la iglesia local ya vamos a ver que hay pastores y diáconos que son ordenados, pero eso es para más adelante. Veamos algunas cuestiones, unos detalles sobre Cristo. Primero, Cristo crea la iglesia. La iglesia es el pueblo de Cristo, Él la crea. Vamos a Mateo capítulo 16, un texto que en el gobierno de la iglesia tiene muchísima importancia. Una de las grandes diferencias que tenemos con los católicos surge de estos textos. Mateo capítulo 16, versículo 18. Bueno, la cuestión es que Jesús le dice, ¿quién le dice que yo soy? Los apóstoles le dicen, unos dicen que eres el profeta, otros dicen que eres, no sé, y Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús responde esto, le dice a Pedro, yo también te digo, estoy en capítulo 16, versículo 18, yo también te digo, este es Cristo, la segunda persona de la Trinidad hablando, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia. No, edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica a la iglesia? Cristo. Nadie más edifica la iglesia. Un buen predicador no edifica la iglesia. Un cuadrilátero en el medio del salón no edifica la iglesia. Es Cristo quien edifica la iglesia. Y no solo eso, Él la sostiene porque dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Cristo la edifica, iglesia universal, no está hablando de iglesia local, iglesia universal, y Él la sostiene. Otra cosa, Cristo autoriza a la iglesia, le da autoridad a la iglesia para hacer algo que el gobierno no tiene, que es ser columna y baluarte de la verdad. Lo leímos recién, aunque no lo resaltamos, en Mateo 28, 18. Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, id, vayan, porque yo lo digo, ustedes vayan, nos está autorizando, nos está dando autoridad. Entonces Cristo crea la iglesia, la sostiene, la autoriza, y Cristo administra a la iglesia. Y acá es importante que prestemos atención, vamos a Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículo 11. Déjenlo marcado ahí porque ya vamos a volver. En breve nomás estamos ahí de nuevo. Pero él dice, y él, porque viene hablando de Cristo, yo no me voy a poner a explicar cada texto porque se nos haría eterno, pero dice, y él, o sea Cristo, dio a algunos el ser apóstoles, a otros el ser profeta, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Bien? Entonces, ¿quién crea esos roles? Cristo. Cristo es el que creó apóstoles, creó profetas, creó pastores y creó maestros. Bien, entonces, prestemos atención al primero de estos oficios porque es muy importante en este tema de los apóstoles. Es muy relevante para nosotros hoy. Pero entonces, Él crea estos oficios a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Eso está en el versículo 12. Y acá nos metemos en el segundo punto, que es muy relevante para el contexto latinoamericano nuestro. Bien, pregunta que todos nos hacemos, ¿y cómo Cristo hace pastores si Él no está físicamente con nosotros? O ustedes ven a Cristo por ahí caminando en las iglesias. Él no está físicamente con nosotros. Entonces, ¿quién lo hace? ¿Lo hace el Papa? ¿Lo hace un presbiterio? ¿Quién levanta? Son preguntas que nosotros podemos decir, yo le hacía la respuesta, pero mucha gente no.
Mucha gente cree que hoy hay apóstoles que pueden decir qué se hace y qué no. Mucha gente le cree que el Papa puede sacar o poner en el infierno a su antojo. Mucha gente cree en otras autoridades que no es Cristo y su palabra. ¿Quién gobierna la Iglesia universal? Bueno, vamos a dividir cómo fue en un inicio y cómo en cierto sentido sigue siendo hoy. En términos generales siempre es Cristo, pero Él estableció apóstoles. ¿Bien? Y vamos a diferenciar algo. Apóstol, la palabra es apóstolos. Yo la digo porque no suena muy difícil. En griego es apóstolos, y significa enviado. Y hay que diferenciar un enviado que se puede usar, en la Biblia está usado para gente que no eran del grupo de 12 apóstoles, que ellos son nombrados como los apóstoles de Jesucristo. Ese grupito es el que tenía a cargo el gobierno de la Iglesia Universal. Esos 12, solamente 12. Y lo vamos a ver ahora. Cristo establece el oficio de apóstol, y lo vimos recién en Efesios, pero si vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 28, vamos a ver una nota interesante que por ahí lo pasamos por encima y no nos damos cuenta. Pablo está hablando, bien, solucionando problemas en diferentes iglesias, de Nuevo Ivén, que ellos estaban trabajando en diferentes iglesias, y él dice, además de tales cosas externas, dice Pablo, sobre mí, apóstol de Jesucristo, está la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Ven? Él estaba preocupado por todas las iglesias locales del mundo. Ese rol no está vigente hoy, no hay nadie que haga eso hoy. ¿Bien? Todos los apóstoles tenían a cargo la administración y el gobierno de todas las iglesias del mundo. Tal es así que eso termina impactando en nosotros hoy. Ellos dejan establecidos ciertas cosas para todas las iglesias del mundo en todas las épocas de la historia. Por ejemplo, si vamos a Hechos 16:4, vamos a ver lo que el autor dice, Hechos 16:4, a quienes se debe de aplicar en este caso la libertad cristiana. Ellos dejaron regulaciones para todas las iglesias. Dice, y conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. ¿Qué había pasado? Iban los apóstoles y decían, bueno, sobre tal cosa vamos a hacer tal cosa. Y eso se repartía a todas las iglesias. En este caso, hablando sobre la libertad cristiana de comer solamente, de no comer los sacrificados de los ídolos, lo que tenga sangre y demás. También tenemos, por ejemplo, la regulación del matrimonio. No voy a leer todos estos textos, en 1 Corintios 7:17, que dice, y esto hagan todas las iglesias. El rol de la mujer en la iglesia, 1 Corintios 14:33, los dones espirituales, 1 Corintios 14:37, o el tema de la ofrenda, en 1 Corintios 16, del 1 al 2, van a ver, si ustedes después siguen esos textos, yo los puedo mandar si algunos quieren, que los apóstoles dejaron establecidas doctrinas para toda la iglesia. De tal forma que nosotros hoy hacemos lo que Pablo dijo, bien, como apóstol, y lo que Pedro y los demás apóstoles dijeron. Pero entonces, eso nos lleva a una pregunta importantísima, no en nuestra iglesia local, pero todos ustedes conocen gente, por ejemplo, del mundo carismático. Todos ustedes los conocen. Y ellos sostienen que hoy hay apóstol, sí, porque el apóstol fulano de tal me dijo que qué sé yo, me impuso la mano, me tiró agua, me puso una cintita, me declaró bendición, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿hay apóstoles como ellos, como ese grupito de los 12? Hoy, no. No hay apóstoles hoy. Antes de ver el argumento bíblico, nota interesante. Desde que murieron el grupo de los 12 hasta el 2001, en toda la historia de la iglesia, a nadie nunca se le había ocurrido llamarse apóstol. A nadie. 2000 años. A nadie. Y en 2001, de una iglesia carismática, una mujer liderando, no me acuerdo el nombre, en realidad es en inglés, es difícil aprenderlo, pero ella dijo que declaró sobre un hombre que había sido llamado a ser apóstol sobre las iglesias.
2000 años, toda la iglesia primitiva, la reforma, nunca nadie se había llamado apóstol hasta que en el movimiento carismático aparecieron los apóstoles. Y hoy por hoy tenemos arcángeles. En serio, hay gente que se hace llamar arcángeles. Y tenemos a un Cash Luna diciendo que se transfiguró. Y tenemos a un apóstol Maldonado diciendo que en su iglesia llovió polvo de oro. Y lo hizo, pero fue un grupo de ateos y comprobó que habían tirado polvo de oro en el sistema de aire acondicionado. Esos son los apóstoles que hoy por hoy, lamentablemente, muchos de nuestros hermanos creen, porque hay gente que sinceramente está engañada ahí. Bíblicamente, un apóstol de Jesucristo tiene que cumplir 3 requisitos, y solamente el grupo de los 12 cumplió esos 3 requisitos. Primero, ser testigos oculares de la resurrección de Cristo. Eso está en Hechos, capítulo 1, versículos 21 y 22. Vamos a ver cuando obviamente Judas traiciona a Jesús, Pedro busca a uno que reemplace a Judas y da las características. Y Pedro, el apóstol, que ya vimos que tiene autoridad, dice así: por tanto es necesario que los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de nosotros fue recibido arriba, o sea, después de la resurrección, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Bien, testigo con nosotros de su resurrección. El apóstol Maldonado fue testigo de la resurrección de Cristo, no. Cash Luna, no. Dante Gebel, no hay apóstoles hoy. Con solo eso, nosotros ya podemos decir, ya no hay apóstoles hoy. Bien, a no ser que haya una persona que tenga 2000 años de edad. Y no hay. Bien. Otra característica es que estos apóstoles tenían que hacer señales y prodigios. Yo les doy el texto, no lo vamos a leer, pero en Hechos 5:12, ellos tenían que ser respaldados por señales y prodigios. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando él dice que caminaba en las ciudades y la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los sanaba. Bueno, pregunta, ¿por qué no hay apóstoles en los hospitales? De los de hoy, ¿no? ¿Por qué no hay? Porque antes era eso lo que pasaba, ¿no? Llegaba un apóstol a una ciudad, toda la ciudad traía enfermos, toda la ciudad, ellos los curaban, y si leen los Hechos, siempre dice, y todos glorificaban a Dios, y se sorprendían de su doctrina, y muchos se arrepentían, y la iglesia crecía. Hoy por hoy no se ve nada de eso en los apóstoles, mal llamados apóstoles modernos. Y como si eso fuera poco, un tercer requisito de los apóstoles era que ellos tenían que ser corporalmente escogidos por el mismo Jesucristo para ser apóstoles. Personalmente, corporalmente, ¿bien? Y ya vamos a explicar ahora la situación de Pablo, que muchos podríamos estar teniendo en mente. Eso lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, 14, por ejemplo. Yo les dije que íbamos a ir en muchos textos. Sé que es tedioso, pero por otro lado está bueno que veamos que toda la Biblia respalda esto y no solamente un texto que lo podríamos tomar mal. Marcos capítulo 3, versículo 14, y Él designó a 12, Cristo designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En el caso de Pablo, ¿quién se le aparece a Pablo lo de arriba del caballo y le dicen: yo soy Jesús a quien tú persigues? Jesús, ¿bien? Y él le dice: anda a tal lado, y él lo encomienda y le dice que vaya. Entonces, los apóstoles, la autoridad apostólica está vigente en la palabra. No hay apóstoles hoy. No hay apóstoles hoy. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los apóstoles fueron, junto con los profetas, el fundamento de la iglesia. Fundamento, la base. Acá hay muchos que saben de construcción, yo no sé el término técnico, pero es el cemento que vos tirás en la base para construir arriba. Ustedes saben a qué me refiero. Ellos fueron la base de la Iglesia Universal. Lo podemos ver en Efesios 2, 19 al 20, si quieren búsquenlo. Y ahí vemos que Cristo es la piedra angular de la Iglesia. Ya vimos que Cristo es quien la crea, la sostiene,
la autoriza y los apóstoles establecen mucho de las doctrinas, o mejor dicho, casi todas las doctrinas que nosotros creemos hoy. Entonces, nos deja entre otra pregunta. Si no está ni Cristo personalmente, ni los apóstoles personalmente, ¿quién gobierna hoy sobre las iglesias? Y por ende, ¿quién gobierna hoy sobre nosotros? Es importante. Bueno, ese es nuestro tercer punto. Y voy a repetir 2 veces esta frase. Cristo, por medio del Espíritu Santo, usa su palabra para decirle a cada iglesia cómo funcionar para su gloria. Y repito, Cristo, por medio del Espíritu Santo, usa su palabra para decirle a cada iglesia cómo funcionar para su gloria. ¿Quién gobierna hoy? Cristo, a través del Espíritu Santo, que usa su palabra predicada para edificar y decirle a cada iglesia qué hacer. ¿Qué pasó acá en Salta? En nuestro caso, ¿qué pasó? O en cualquier lugar donde haya una iglesia sana. Simplemente se predicó la palabra, el Espíritu Santo la usó para dar vida y apareció una iglesia. ¿Quién lo hizo eso? El Espíritu Santo usando su palabra, pero el Espíritu Santo es el que reemplaza o el que Cristo usa para hacer eso hoy. ¿Se acuerdan? Yo me voy, pero si yo me voy nos podrías mandarle el Consolador, que Él les va a decir todo lo que deben hacer. Entonces, la iglesia no la hace un buen predicador, la iglesia no la crea un seminario, la iglesia no la crea un apóstol, no es, qué sé yo, un radio, un programa de radio, un podcast, una página de YouTube. La iglesia es un grupo de personas que el Espíritu Santo, con la predicación del Evangelio, salvó, los unió, y ellos ahora, nosotros ahora, somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, y en términos prácticos, ¿cómo lo aplicamos a nosotros hoy en la iglesia? Bueno, por su palabra. Los apóstoles nos gobiernan a través de su palabra, el Espíritu Santo nos gobierna a través de la palabra que Él inspiró, la Biblia, y lo podemos ver, por ejemplo, en 2 Timoteo 3:16. Si nos vamos a 2 Timoteo 3:16, vamos a ver Pablo, el apóstol Pablo, que dice que debería de regular la vida de todos nosotros, incluyendo en este caso a Timoteo, que estaba sirviendo como pastor. Y Pablo dice, acuérdense, toda escritura es inspirada por Dios, refiriéndose a la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y ustedes dicen, bueno, pero eso era ahora en nuestro tiempo. La Biblia es central en nuestro tiempo, no en el tiempo de ellos. Y yo les puedo decir falso. Imagínense esto. Pablo, Jesús mismo lo encomienda, él era doctor de la ley, había servido durante muchísimos años, ya está pronto a morir. Y miren lo que él dice, den vuelta a la hojita en 2 Timoteo 4. Pablo se empieza a despedir del pastor Timoteo que él había puesto, de nuevo él con su autoridad lo había puesto en la iglesia de Éfeso. Él le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, estoy pronto a ser derramado, ya está cerca mi muerte, yo he sido apóstol, soy inspirado por Dios, no me hace falta la Biblia. Leamos el versículo 13. Cuando le está saludando a Timoteo, le dice, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. El apóstol Pablo está diciendo, especialmente los pergaminos, los libros. ¿Qué creen? ¿Que era la saga de Harry Potter lo que le iba a llevar? No. Era el apóstol Pablo, inspirado, con autoridad sobre todas las iglesias del mundo, y todo su ministerio fue basado en las Escrituras. ¿Quién gobierna las iglesias en todo el mundo? Las Escrituras, el Espíritu Santo a través de la Escritura.
Podemos ver Efesios 4:4 también. Entonces, vemos que el Espíritu Santo hoy hace lo que Cristo hizo corporalmente. Él administra, vamos a ver más adelante cómo se ordenan pastores y diáconos. Es muy importante para nosotros, necesitamos más pastores, necesitamos diáconos, necesitamos gente que tenga otros ministerios, pero ¿cómo los reconocemos? ¿Quién los impone? ¿Lo impone la iglesia? ¿Se autodenomina pastor? No, vamos a ver que el Espíritu Santo levanta pastores. El Espíritu Santo edifica. Nosotros acabamos de tener firma del libro hace poco. ¿Quién lo creó? ¿Cuántos escuchan la palabra y no responden a ella? El Espíritu Santo despertó gente y los trajo de nuevo acá. Y el Espíritu Santo autoriza a la iglesia hoy. Venimos, como orábamos recién, de 2 años de cuarentena, en donde miles de pymes se están yendo del país, donde países como Estados Unidos registran una deuda de 2 veces su PBI, donde las instituciones en el mundo están cayendo y las puertas del Hades no pudieron contra la iglesia. El Espíritu Santo respalda a la iglesia y esta iglesia creció en el peor de los momentos. Entonces, ¿qué implica eso para nosotros hoy? Primero, sobre la autoridad apostólica, no hay apóstoles hoy. ¿Bien? Lo que nosotros tenemos hoy de los apóstoles es el Nuevo Testamento. Apóstoles de Jesucristo. Y acá abro un paréntesis importante. Tengamos cuidado, hermanos, porque hay denominaciones que le dicen apóstol, porque apóstol en realidad en griego significa enviado. Le dicen apóstol a los misioneros. Entonces, si alguien viene y te dice, sí, no, porque el apóstol fulanito plantó una iglesia en no sé dónde, antes de darle con el hachazo en la cabeza de, no, ¿qué es eso? No está vigente. Fijémonos antes si ellos, por una diferencia de términos, se están refiriendo simplemente a lo que nosotros llamamos misionero, un plantador de iglesia. Siempre buscamos amor para con los demás. Los puritanos decían algo importante que Surgel repite mucho. Él decía, la iglesia tiene que tener una barrera doctrinal muy firme, pero no tan alta como para que los hermanos que están del otro lado no puedan entrar. Entonces nosotros por sobre todo amamos. Nos sujetamos a lo que Dios dice en su palabra, y toda iglesia que se hace llamar cristiana se rige por la sola Escritura. ¿Cuál fue la mayor o el centro de la reforma protestante que se le quejó a la iglesia apostólica romana? Que ellos no vivían sola Escritura. El Papa hacía lo que él quería, literalmente vendía salvación. Él decía que vendía, pero no vendía. Literalmente eran indulgencias lo que él vendía. ¿Qué nos caracteriza en este caso como bautistas reformados que apuntamos a la reforma? Que nosotros decimos solo la Biblia tiene autoridad para regir lo que la iglesia dice. Solo la Biblia. No el Papa, no nada que sea la Biblia. En Estados Unidos un síndrome que se está viendo mucho es que se aplican estrategias de negocios a la iglesia, en especial en los bautistas de los años 80 más o menos en adelante. Y hoy por hoy hay mucho de eso, y ellos tienen campañas de marketing, y tenés, no me va a salir el nombre, el comité para esto, el comité para lo otro, y esto y lo otro. Nosotros nos guiamos por lo que la Biblia dice. ¿Bien? Entonces, otra cosa importante que nos diferencia de los otros tipos de gobierno, la unidad de la Iglesia Universal está por tener la misma fe, no un órgano de gobierno en común. ¿Bien? Cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, los católicos entienden que le está diciendo, sobre vos, Pedro, edificaré la iglesia. Y en realidad lo que Jesús está diciendo, sobre lo que vos acabas de decir, o sea, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, sobre eso yo edificaré la iglesia. ¿Cómo nosotros compartimos la unidad con Wycliffe, por ejemplo? ¿En qué común tenemos nosotros con Wycliffe? No nos parecemos físicamente, al menos yo, me sacan medio metro cada uno. Hablamos otro idioma, tienen otra cultura, otro poder adquisitivo, otros principios, otra filosofía, pero nosotros tenemos más imparecidos con los hermanos de Wycliffe que con la gente que pasa ahí al frente. ¿A qué se debe eso? Ellos están regidos por el Evangelio, el mismo que nosotros nos regimos hoy.
No nos hace falta tener un presbiterio, un obispo o demás. Tenemos un mismo sentir, un mismo espíritu que nos pone en una unidad espiritual en la iglesia. El pueblo de Dios está unido espiritualmente. Y quizá acá hay gente que ustedes dicen, qué tedioso escuchar esto, ¿para qué me vine acá? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Quién es ese Jesús? ¿Quién es esa iglesia? Bueno, Jesús tiene un pueblo. Jesús tiene un pueblo. Dios tuvo un pueblo y Jesús es Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo. Y lo que estamos predicando ahora es cómo nos manejamos siendo el pueblo de Dios. El problema que vos tenés es que vos no sos parte de ese pueblo. Si vos no tenés a Cristo como tu Señor y tu Salvador, no sos parte de este pueblo. Estás acá físicamente, pero esa unidad espiritual no la tenés. Tu mayor problema es Cristo. El que te salva es Cristo y tu mayor problema es Cristo, porque Él es santo y vos no. Vos no sos santo, Él sí. Y el problema es que vos sos malo, has pecado y tenés que ir en arrepentimiento al Señor para que Él te perdone. Él perdona a los que se arrepienten, pero a los que se arrepienten. Él no murió por todos los seres humanos en la tierra, murió para los que creen y se arrepienten de sus pecados. ¿Querés ser parte? El Señor te tocó en esta mañana. ¿Querés ser parte de este pueblo? Arrepentite de tus pecados. Anda al Señor en arrepentimiento. Confía que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por tus pecados. Y vas a ser salvo. Y vas a ser parte de este cuerpo. Y parte del pueblo que está en Estados Unidos. O está en las cloacas en China, en la iglesia que allá es ilegal. O está en la iglesia de la comunidad de los bereberes, de los nómadas que cruzan el desierto en Medio Oriente, o en Vietnam, o en Corea del Sur, donde la iglesia cristiana está creciendo muchísimo. Vas a ser parte de ese pueblo, vas a ser parte de ese pueblo. Entonces, hermanos, espero que esto haya aclarado algunas cosas. Es recién el inicio, vienen muchos sermones más, pero teníamos que aclarar el tema de la Iglesia Universal para después el gobierno de la Iglesia Universal, para después entrar en lo que es el gobierno de esta iglesia, para terminar pensando en cómo de esta comunidad, de esta iglesia, se van a levantar más pastores. No se van a levantar, el Espíritu Santo los va a levantar. ¿Y cuál es el rol de nosotros como iglesia para reconocerlos y y nombrarlos, bien, como pastores de esta comunidad? Y dicen, bueno, pero esto lo vivimos ahora y nada más. No, porque nuestra visión es ser una iglesia bíblica que plante iglesias bíblicas. La idea es que el día de mañana grupos de acá se vayan a otro lado y planten otras iglesias. Entonces este conocimiento no es solo para pastores, es para ustedes que el día de mañana van a plantar iglesias. Porque ustedes van a plantar iglesias. Algunos se quedarán acá, otros se van a ir. Pero la idea no es que durante 15 generaciones nos reproducimos como la célula, nos vamos dividiendo y nos repetimos. Vamos a plantar más iglesias. Entonces, espero que el Señor haya usado esto para aclarar algunos temas, que podamos amar a los que creen diferente en nosotros en esto, pero que podamos explicarle por qué creemos lo que creemos. Y otra cosa, hermanos, el Señor bendice esta creencia. Lo estamos viendo. Centro Crecer ha plantado ya la misma cantidad de iglesias. En realidad el Señor ha levantado la misma cantidad de iglesias que de provincias en la nación. Y el Señor está dándole crecimiento a la iglesia. No nosotros, sino Centro Crecer en general. Venimos de Lima, creo que la mayoría sabemos. Entonces, oremos, hermanos, para terminar y que el Señor use esto para nosotros. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Gracias porque nos has dejado dicho cómo vivir, cómo ir por todo el mundo y hacer discípulos. Señor, gracias porque sabemos que el avance de una iglesia sana es simplemente imparable. Sabemos que no importa lo que pase en el contexto, podemos caminar sobre el agua si tenemos la mirada puesta en ti. Señor, ayúdanos así tener un conocimiento intelectual formidable, pero un corazón sincero también. Ayúdanos, Señor. Forma en nosotros a Cristo y también danos la fuerza para que nosotros nos esforcemos
en ejercitarnos en la piedad, como dice tu palabra. Como veíamos en Hebreos, cómo descuidaremos, Señor, esta salvación tan grande que tú nos has dado. Cómo vamos a dejar de ver a Cristo como el centro de la iglesia, a la autoridad apostólica, Señor. Ayúdanos a ser como tu iglesia, la que tú fundaste, que ellos perseveraban en el partimiento del pan y la enseñanza de los apóstoles, y que tenían todas las cosas en común. Todas las iglesias, todas las cosas en común, de un mismo sentir. Las que estaban en Argentina, Estados Unidos, Israel, Inglaterra, en todas las partes del mundo. Señor, que algún día este planeta se arrodille ante el nombre de Jesús. Rogamos por eso, Señor, y te rogamos que nos des el privilegio a cada uno de nosotros de ser parte de eso. Que todo, Señor, sea hecho para tu gloria. Úsanos en nuestra vida o en nuestras muertes, que si es necesaria que nuestra sangre sea usada para escribir tu nombre en lugares no alcanzados, que así sea. Nuestra vista está puesta en el cielo al lado tuyo, no acá en la tierra. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor, el que nos lidera. Amén.